Vamos a seguir con oncología terapéutica, esta vez la unidad 4. Vamos a intentar hacerlo rapidito. Ya han visto hasta ahora cómo se produce un cáncer, así a grandes rasgos, cómo se hace su diagnóstico y cómo se estadifica, ¿no? ¿Qué estadio tiene? Ahora, ustedes han visto que cada tipo de cáncer tiene un tratamiento específico, cada estadio tiene un tratamiento específico, ¿no? Entonces vamos a ver qué tratamientos hay en oncología, ¿okay? ¿Qué tratamientos podemos dar? En esta semana vamos a hacer tratamientos locales, básicamente, ¿no? Y los tratamientos más o menos los vamos a ver como un tratamiento quirúrgico, ¿okay? Oncología quirúrgica o cirugía oncológica, tratamiento radioterápico, tratamiento sistémico que sería quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, eso lo vamos a ver después, ¿okay? Algo de radiología, de algunos estudios que nosotros pedimos en la oncología, y finalmente patología quirúrgica, algo de lo que el patólogo ve, ¿okay? Porque el patólogo es muy importante en la oncología. Bueno, primero, el tratamiento quirúrgico del cáncer, ¿no? Hasta la fecha, el tratamiento quirúrgico, es decir, la cirugía, sigue siendo el principal tratamiento en la oncología, ¿okay? Es decir, para la mayor parte de los tumores, el tratamiento quirúrgico tiene intención curativa, ¿no? De hecho, hay una, podríamos decir una máxima que dice: tumor que no se opera es un tumor que no se cura, en general. La quimioterapia, la quimioradio tienen también tasas de curación en algunos tumores, pero no equivalen a lo mismo que la cirugía. O sea, es mejor operar un tumor que no operarlo, en la mayor parte de los casos, ¿okay? Ahora, sin embargo, esta es la cuestión. ¿Cómo evolucionó la cirugía? Si ustedes se fijan acá, esto es una mastectomía. Acá esta lesión, ¿no? Perdón, esta cirugía es una mastectomía. Es decir, a la paciente le van a quitar toda la mama y le van a vaciar todos los ganglios de la axila para intentar curar a la paciente de su cáncer. Pues imagínense, tengo un tumor de 3 centímetros, ¿okay? Luminal A. En la ecografía me dice que no hay ganglios sospechosos, en la tomografía no hay nada, ¿okay? Le hacen su biopsia y es un cáncer de mama, carcinoma ductal infiltrante de mama, ¿no? Es un estadio localizado, no es candidato a quimioterapia, el cirujano lo puede operar. Y le hace esta cirugía, mastectomía con linfadenectomía axilar, ¿no? Las posibilidades de que la paciente se cure son altas. Ya después ya le daremos tratamiento quimioterápico, lo que sea, pero son altas. Sin embargo, ¿qué problemas tiene ahora mismo este tipo de cirugías? Al ser una resección tan amplia de la glándula mamaria, hay dolor posoperatorio, dolor bastante importante, ¿okay? Hay limitación funcional porque le quitas todos los ganglios axilares de esta zona, limitas el movimiento del brazo, ¿okay? Le quitas los ganglios de esta zona, ¿qué va a pasar con el brazo? ¿Qué creen? Edemas, muy bien. Más específico, linfedemas. Como has quitado todos los ganglios, el tejido, el líquido linfático no se distribuye adecuadamente y se acumula en el brazo. Es linfedema, ¿okay? Es otra complicación también que podemos tener. Como hay linfedema en el brazo, mayor complicación de infecciones, mayor complicación de hematomas, en fin, si hay golpes, es decir, hay más complicaciones posoperatorias con este tipo de cirugía. Pero la paciente se ha curado de su cáncer, ¿no? Uno podría decir, pues se ha curado, pues algo con lo que tiene que vivir. Pero actualmente se le puede ofrecer a esta misma paciente lo que se llama una cirugía conservadora. ¿Cómo es una cirugía conservadora? Pues le puedo sacar solamente el tumor con un margen adecuado. Y en lugar de sacarle todos los ganglios de la axilar, todos los ganglios, los 20 y pico ganglios de la axilar, puedo hacer una técnica que se llama biopsia del ganglio centinela, que es esta. Esta es la mama, ¿okay? Esta es la mama, aquí está el tumor. Yo le inyecto un contraste acá dentro del tumor o cerca del tumor. El contraste viaja a través de los vasos linfáticos, ¿okay? Y se va hasta los 2, 3, 4 primeros ganglios linfáticos de esa zona axilar, ¿no? El cirujano solamente extirpa estos 4 o 3, y si los ganglios son negativos, ya no hace más linfa, ¿no? Se decía, no quita los otros
16, 20 que hayan ahí. Solamente quita esos 3 o 4 nada más. Pero si hay uno que es positivo o dos que son positivos, ya le vacía toda la axila. ¿Ok? Y se ha visto que este abordaje es equivalente en a largo plazo de supervivencia que hacer toda la linfadenectomía. ¿Cómo se llama? Biopsia de ganglio centinela. Biopsia selectiva, sí. Biopsia selectiva de ganglio centinela. ¿Ok? Esto es en cáncer de mama, ¿no? Entonces, llegamos de esto a hacerle solamente esto. Por este huequito, el cirujano viene, hace su ganglio centinela, saca los 3 o 4, son negativos, ya no hago más linfa. Y solamente quito el tumor, nada más. Y la paciente queda pues así, miren, con una cicatriz chiquitita y con la mayor parte de la mama conservada. Y su resultado oncológico va a ser el mismo que la mastectomía. Diferencias: menos dolor, menos posibilidad de linfedema, menos limitación funcional, menos complicaciones. ¿Ok? Entonces, y las dos se han curado con la cirugía, probablemente. Pero esto es diferente que esto. ¿Ok? Y eso es el valor actual del cirujano oncólogo, ¿no? Es decir, ofrecer a la paciente un buen resultado oncológico con un buen resultado funcional. Pero tiene que operarse el tumor, ¿no? Y es lo que vamos a ver un poco ahora acerca del papel del cirujano oncólogo, que es importante en oncología. ¿Ok? ¿De dónde? Un poco de historia. Este papiro de Edwin Smith, ya les he comentado así, creo que la primera o segunda clase. Este sacerdote Imhotep decía: existen pacientes que tienen un tumor en el pecho, sin secreciones, sin fiebre, frío y que va creciendo, ¿no? Y generalmente no tiene tratamiento, porque yo le saco el tumor y al cabo de un tiempo vuelve, ¿no? Estaba describiendo un cáncer de mama, ¿no? Y bueno, pues todos estos dijeron, pues mejor entonces no tocar, ¿no? Mejor no tocar, dejar que siga su evolución, porque tocar es peor. Pero Galeno dijo, quizás el problema son los bordes. Hay que quitar la mayor cantidad de tejido posible, y si tenemos buenos bordes, hay pacientes que se pueden curar. ¿Ok? En la Edad Media, recuerden, el cirujano no era un especialista. El cirujano era un barbero, era un criador de cerdos, en fin, alguien que tenía habilidad con el cuchillo, la navaja, y pues era como un médico, pero de rango menor, ¿no? Para poca honra de los cirujanos. Ya en el Renacimiento pues se hacen más conocidos. ¿Por qué? Porque los cirujanos ya no solamente entran a cortar, sino que comienzan a estudiar anatomía. Entonces, para saber hasta dónde disecar, qué cosas pueden operar, qué cosas no pueden tocar, ¿no? Y llegamos a este este cirujano, que es McDowell, y hace la primera cirugía de un tumor de ovario. Esta señora que la ven acá, si mal no recuerdo, tenía 50 y pico años, pues llega a su casa el marido y ve a una señora que está con una distensión abdominal de muchos meses de evolución y con un dolor insoportable. Y en esos tiempos el cirujano operaba poco. ¿Por qué creen? Porque se morían. Operaba y se morían. Y además, otra cosa, no había anestesia. Estamos hablando del siglo XIX, 1800 y pico. No había anestesia. Toda cirugía que hacía el cirujano era con alcohol o al pelo, ¿no? Entonces, esta señora estaba con tanto dolor que dice, por favor, opéreme. El marido también dice, opéreme. Le hacen firmar bajo su consentimiento, uno de los primeros consentimientos informales que hay, y le operan. Sin anestesia, siglo XIX, y saca un tumor ovárico de 10 kilos. ¿Qué les parece? Así, a pelo. Y la paciente vive 10, 15 años más, creo. ¿Ya? Entonces, aparentemente, ¿ustedes qué creen? ¿Que ese tumor era benigno o maligno? Ha seguido viva sin nada, sin quimioterapia, sin nada, unos 10, 15 años más. Probablemente ha sido un tumor benigno, ¿ya? Probablemente ha sido un borderline, un cistoadenoma de ovario, pero ya nos demostraba de que se puede hacer una cirugía de ovario. Este mismo hombre, como esta primera señora ya había sobrevivido, hizo 13 resecciones más de ovario, pero lamentablemente las otras 13 han fallecido. ¿Por qué creen? Estas eran cáncer probablemente, ¿ya? Porque la cirugía sola de un cáncer de ovario sin quimioterapia pues no va muy bien. Pues probablemente los otros 13 eran cáncer de ovario. Estamos hablando del siglo XVIII, no hay anatomía patológica, no hay nada, simplemente hay el tamaño de lo que se sacó. Entonces, ya después, ustedes ya van a hacerse con algunos nombres, Billroth, ¿no?
primeras gastrectomías, laringectomías, esofagiectomías, Wolfgang, cáncer de recto, Kocher, que es muy conocido, sobre cáncer de tiroides, Halsted, mama. Esta es, por ejemplo, la mastectomía de Halsted. Imagínense, esta mastectomía era bien, o sea, para sus tiempos era una cirugía moderna, pero miren la cantidad de tejido que quitaba, ¿no? O sea, terrible, 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 ¿no? Con linfa, eso quedaba con mucha impotencia funcional, prácticamente la mujer no podía mover el brazo, algunas se curaban, pero con muchas secuelas, ¿no? Pero así, primero que ha hecho una cirugía relativamente libre. La prostatectomía radical, Wertheim, histerectomía radical, Miles, la famosa, ¿no? Cirugía de Miles, deben recordar, ¿no? La amputación abdominoperineal, quitar todo recto, con colostomía. Cushing, neurocirugía, tumores de hipófisis, Torek, resecciones de esófago, Graham, cirugía torácica, Whipple, facilito, ¿no? La cirugía de Whipple, una pancreatoduodenectomía cefálica, ¿no? Esto para mí es una de las cirugías que realmente es el ápice de la técnica quirúrgica en esos tiempos, porque imagínense, quitan toda la cabeza del páncreas, el duodeno, y hacen una pancreatoduodenostomosis y una implantación a través de las vías biliares, todo en Y de Rose, ¿no? Y una gastroduodenostomosis, ¿no? Esta cirugía tiene una tasa de mortalidad aproximadamente de 5 a 10% dependiendo del centro donde se haga. 5 a 10%, imagínense, usted le dice, tienes un cáncer de páncreas, te quieres curar, tienes que operar, pero 1 de cada 10 se muere. ¿Acepta o no acepta? ¿No? Por eso, en otros países, por ejemplo, para hacer este tipo de cirugías, tienen que tener una curva de aprendizaje. O sea, el centro tiene que decir, yo hago, por ejemplo, 2 Whipples al mes, ¿no? O sea, unos 25 al año. Entonces, eso sí le avala al centro como para seguir haciendo. Si dices, no, yo hago una vez al año esta cirugía, pues no te la permite. En otros países. ¿Okay? Porque es muy difícil, tiene una alta tasa de complicaciones, hay que saber manejarla. Muchos pacientes fallecen por la enfermedad, perdón, por la cirugía, no por la enfermedad. Entonces es complicado hacerlo, ¿no? Pero bueno, es una técnica que se ha desarrollado. Y después, lo siguiente, ya tenemos, por ejemplo, cirugía de ovario laparoscópica. ¿Okay? Laparoscópica, o sea, una doble anexectomía con histerectomía radical, con linfa, con toma de muestras del epiplo, lavado peritoneal, todo por vía laparoscópica. ¿Qué les parece? Hemicolectomías, por ejemplo, igual con linfa, laparoscópicas, ¿no? Los que les gusta uro, ya saben que esta es la maquinita esta del Da Vinci, ¿no? Que es lo mismo, el tope de la cirugía urológica. Todos los urólogos sacan siempre una fotito con un Da Vinci, que es lo máximo que pueden hacer. Y bueno, pues hay más cosas, ¿no? Que después vamos a ir viendo. Sí, hay más cosas que no tengo acá, pero vamos a ver después. Entonces, todo esto han visto que el cirujano ya no es el que se tenía en la Edad Media. El cirujano venía, cortaba así y se iba, ¿no? Ya no. El cirujano tiene que ver varias cosas para poder realmente trabajar con nosotros. Ahora, ustedes que conocen cirujanos oncólogos o cirujanos que ven con cáncer, vean si alguno tiene alguno o todas estas cualidades, ¿no? Tiene que comprender los factores etiológicos, es decir, la causa y la genética del tumor, los factores del tumor, tratamientos costo-efectivos, saber de ensayos clínicos. También tiene que saber cómo trabajar con la enfermedad avanzada, es decir, cirugía paliativa, ¿no? Como vamos acá. Y finalmente evaluar los resultados de su tratamiento. Vamos a ver esto, por ejemplo. Imagínense que este es un cáncer de colon. ¿Qué ven acá en esta placa? Dilatado, ¿no ves? Dilatado las asas intestinales, delgado y colon, ¿ya? Yo les digo, le hago una colonoscopia, ya, vamos a poner a 20 centímetros del margen anal, hay una tumoración friable, sangrante, obstructiva al 100% de la luz. Tomografía, la tomografía no tiene metástasis. ¿Qué le hacen ustedes? Lo operamos, lo quitamos todo y luego restituimos el tránsito. Aquí tenemos tu intestino grueso. Esto está así de dilatado, digamos acá, y el tumor está acá, completamente obstructivo. Entonces lo que ustedes me dicen es, le voy a quitar esto, le voy a quitar esto y lo voy a empalmar, ¿sí? Y además que tiene que sacar el meso, porque de aquí están los ganglios, ¿lo ven? Entonces tiene que sacar todo esto. Muy bien. Cirugía, bien, hay que resecar, estoy de acuerdo con ustedes. Pero, como el cirujano oncólogo sabe que esto está distendido, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí con los márgenes? ¿Cómo van a estar?
Puede tener isquemia, puede tener necrosis, ¿no? El haber estado distendido tanto tiempo puede provocar translocación bacteriana, ¿no? Entonces, se ha visto que la mayor parte de las veces que ustedes hacen una unión término-terminal en un tumor obstructivo, pues genera dehiscencia, perforación, complicaciones. Entonces, el cirujano sabe eso y ¿qué le va a hacer? Una colostomía. Una colostomía. Se le ha curado, está bien, le ha quitado el tumor, perfecto, pero está viendo al futuro. Entonces, le va a hacer una colostomía. Ahora, al señor le hacemos quimioterapia, le hacemos su tratamiento. Un año después, le hago su tomografía y está negativo, todo perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que va a hacer el cirujano oncólogo después? Pues va a intentar reconstruir el tránsito intestinal. Un año después, porque no tiene tumor, no tiene evidencia de tumor, la colostomía era hasta que se resuelva el cuadro agudo, ya se resuelve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene que reconstruir. Entonces, el cirujano lo que va a hacer es, va a sacar esto, va a sacar una muestra de rodete para estar seguro de que no hay nada en los márgenes, abajo igual otra muestra y va a hacer una término-terminal. ¿Ok? Entonces, hay veces, ahora si por ejemplo, este paciente tuviera metástasis hepáticas, múltiples con metástasis pulmonares, probablemente ya no le haga la reconstrucción, sino simplemente le deje una colostomía porque sabe que es paliativo. Si es obstructivo es urgencia y el cirujano sabe qué hacer, colectomía más colostomía. Muchas veces, cuando el cirujano entra, el tumor no solamente está así, sino que está pegoteado por todo lado, se está infiltrando vejiga, próstata, tal. ¿Y qué es lo que hace el cirujano? No intenta resecar todo eso. Le hace una colostomía y ya está, para un oncólogo, que le haga su quimioterapia. ¿Por qué? Porque la urgencia es la obstrucción. Otro cirujano inexperto puede decir, no, voy a intentar resecar todo lo que se pueda. No. ¿Okay? El cirujano oncólogo, por eso tiene que saber la etiología del tumor, tiene que saber su historia natural, cuál es la evolución de un cáncer de colon. Ahora, imagínense que esto no fuera un cáncer de colon, sino fuera un cáncer de ovario, metastásico en esta zona. Entonces, probablemente el cirujano con esta misma imagen, lo único que le va a hacer es una colostomía. Le va a decir, oncología clínica, que haga su quimioterapia. Después de la quimioterapia lo revalúo. Le hacemos quimioterapia, respuesta parcial, el cirujano ve, lo saca. Le hago una cirugía oncológica arreglada y un intento de resecar lo más que pueda del colon, ¿no? Pero todo eso lo hace el oncólogo quirúrgico sabiendo la evolución del tumor, ¿no? Por eso es importante que el cirujano oncólogo generalmente no es uno que viene, abre, corta y hace. No, muchas veces el cirujano abre, ve y nada más viendo dice no, hay que cerrar otra vez. No podemos hacer nada más. Eso es porque el cirujano sabe su pronóstico. Esto es, por ejemplo, de un cáncer de páncreas, lo mismo. Le haría solamente una colostomía y esperar a ver lo que hace la quimioterapia. Este es un cáncer de colon, si se puede resecar, se reseca, ¿no? Porque la evolución es diferente. ¿Ok? Por eso el cirujano tiene que ver todo esto. Lo mismo, si el cirujano ve que este paciente está caquético, desnutrido, imagínense que pesa 30 a 35 kilitos y el tumor está resecable, o sea, se puede resecar, ¿ya? Pero ¿por qué sé yo? Porque el tumor tiene ya metástasis hepática, pulmonar, el paciente está desnutrido, probablemente le va a hacer solamente una medida paliativa, una colostomía, aunque sea un colon. ¿Por qué? Porque sabe que el paciente no va a aguantar esa cirugía, ¿no? Por eso el cirujano oncólogo conoce y debe conocer eso. Y en otras partes, por ejemplo, el cirujano oncólogo mismo te dice, mira, te cuento que está bien, le he resecado, le he hecho su colostomía, pero la patología me ha salido un tumor neuroendocrino, que es un tumor raro. Te cuento que hay un ensayo clínico para tumores neuroendocrinos, con la angiotide XX1, por ejemplo, ¿no? Lo puedes meter en ensayo clínico, ¿qué te parece? Y después de su neoadjuvancia, le volvemos a intentar operar, ¿no? El cirujano también. Hay ensayos clínicos promovidos por ejemplo, el carcinomatosis peritoneal, hay ensayos clínicos promovidos por cirujanos, porque ellos manejan eso, hacen IP, bueno, lo vamos a ver después. ¿Okay? Entonces, es importante que el cirujano conozca todo esto, porque muchas veces los clínicos dependemos del cirujano. Si tu cirujano te dice, lo opero, confías en que él lo va a operar. Si tu cirujano te dice, no, pero tú estás confiando en tu cirujano, que no va a poder operar y tienes que dar tratamiento neoadyuvante, ¿no? Y son 4 cosas que tiene que saber el cirujano para poder operar. Primero, la biología del tumor. Si tiene indicación quirúrgica, cuán radicales podemos ser. Y esto vamos a verlo al final, que aquí no se hace mucho, pero es bien indicado. Biología del tumor, ¿ok? Por ejemplo, en biología del tumor le voy a explicar más o menos con el siguiente ejemplo.
¿Ok? Yo tengo dos pacientes, ¿ok? Dos pacientes que vienen con un cáncer de mama, igualito que esta señora. Tumor, acá está, un tumor, le voy a decir un T de 3 centímetros, ¿ok? N0 y M0, ¿ok? Le han hecho todos los estudios, todos los que ustedes imaginen, resonancia, tomografía, ecografía, tal. Y la lesión solamente mide 3 centímetros. Y ganglio negativo. ¿Ok? ¿Qué hacen ustedes? ¿Quién lo opera? Ahí un valiente. Muy bien. Pues el cirujano va a decir, ¿dónde está su inmunistoquímica? Va a decir. ¿Por qué? Porque sabe el cirujano que si usa un luminal A o un luminal B, en base a inmunistoquímica, la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante es baja. Entonces vale la pena operar. Pero, si es un triple negativo o un ER2 positivo, las respuestas patológicas completas, es decir, que el tumor se funda con la quimioterapia, pueden ser mayores al 50%, dependiendo de uno de estos dos. O sea, puedo dar quimioterapia y hago desaparecer el tumor. Y en triple negativos, sobre todo en triple negativos, pero también en ER2 positivo, esto se ha correlacionado con mayor supervivencia. Entonces va a decir, no, tiene 3 centímetros, sí, está operable, pero te cuento que es un triple negativo, con un Ki67 del 80%. No, yo considero que es para neoadyuvancia, y te lo va a mandar. ¿Qué te parece? ¿No? Por eso el cirujano conoce la biología tumoral. Es un triple negativo, mal pronóstico, mejor quimio primero. O el 2 positivo, quimio primero. Luminal A, no, este hay que operar. Luminal B todavía, pues ahí como que sí, axila tal, pero no. ¿Por qué? El cirujano conoce la biología tumoral, por eso te va a ayudar a decidir. ¿Ok? Y lo mismo, si tiene un solo ganglio positivo, probablemente te va a decir, no, mejor le haremos neo, porque si tiene uno positivo, tal vez tenga más después, más atrás. O sea, más que no podamos ver, pues mejor neoadyuvancia, porque conoce la biología del tumor. ¿Ok? R2, ¿no? Lo que estaba comentando. Indicación quirúrgica. No todo, como les he dicho, no todo lo que el cirujano puede operar realmente tiene indicación quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente con estas características, ¿ya? Lo mismo, un T3, esta vez en lugar de N0, vamos a poner N1, ¿ok? Pero esta vez, en cuanto a inmunistoquímica, es un luminal A, ¿ok? Este tipo de tumores son muy hormonosensibles. Realmente la respuesta a la quimioterapia no es muy alta, ¿ok? Pero imagínense que le han hecho la resonancia, capta un ganglio, le biopsian el ganglio y es positivo para tumor. O sea, tienes positivo. El cirujano te dice, yo lo opero y lo saco. Lo puedo sacar. Pero al tener ganglio positivo, lo mejor es hacer neoadyuvancia, aunque sea un luminal A, ¿no? Entonces él también conoce si tiene indicación o no tiene indicación quirúrgica. Lo mismo, como les había comentado alguna vez, cáncer de ovario, ¿no? Cáncer de ovario acá, trompitas, ovario acá. Tú ves un tumor en el ovario que es completamente patológico. Alguien que no conoce de esto le dice, le biopsiaremos. Biopsian este tumor, ¿qué creen que van a hacer? Pues al tocar esto van a diseminar el tumor en todo el peritoneo. ¿Ya? Entonces el cirujano sabe que eso no se tiene que hacer. ¿Qué va a hacer el cirujano? Va a hacer una laparotomía y va a quitar estito, ¿no? Vamos a ver después cómo se llama esto. Para saber qué es. ¿Es cáncer? Va a quitar todo. Entonces él indica si tiene realmente indicación quirúrgica o no. Radicalidad. El cirujano va a ver si realmente se puede operar el tumor y si lo puede resecar, ¿no? Tuvimos un paciente con cáncer de cuello uterino que tuvo una recaída en retroperitoneo, ¿ya? Y el cirujano ve las imágenes y te dice, no, esta recaída está pegado al hueso, no lo voy a poder resecar. O sea, voy a operarlo, pero no voy a poder retirar todo el tumor. Mejor quimioterapia o radioterapia, o quimioradio, ¿no? Entonces el cirujano te dice si va a poder operar o no. Esto es en base a la experiencia también, pero también en base a su entrenamiento. Hay tumores que sabes que no vas a poder sacar. Por ejemplo, si tú tienes un sarcoma, por ejemplo, este es hueso, y el sarcoma está tocando hueso, sabes que no lo vas a poder resecar. Ya de entrada sabes.
Entonces el cirujano oncólogo te va a decir, no, no lo voy a tocar. Mejor hazle neoadyuvancia primero y luego vemos. Porque para eso, para quitarle estos atajos, mejor hacerle una amputación. Ahora, ¿el cirujano sabrá todo? ¿Por lo que ven? ¿Tendrá toda la oncología en su cabeza, esa mente privilegiada clínica? No. Entonces, ¿el oncólogo clínico sabrá todo esto? No. Aunque parece, hay muchas cosas que nosotros no manejamos al 100%. ¿El patólogo, el radiólogo sabrán todo? No. Entonces, por esa razón, en otros países se ha establecido lo que se llama comité de tumores. Este es, por ejemplo, un comité de tumores de mis compañeros en Guadalajara. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues presentamos casos, ¿no? Este mismo caso de mama, ¿no? Venía el patólogo y te decía, pues, ha salido un paciente con carcinoma ductal infiltrante de mama. Muy bien. Le hemos hecho tomografía, sí le hemos hecho tomografía. ¿Y qué encontramos en la tomografía? Pues les cuento que en cabeza de fémur hemos encontrado una lesión blástica, ¿ya?, de aproximadamente 2 centímetros, bien delimitada y tal. El resto negativo. ¿Qué hacemos? El cirujano dice, pucha, es un T3N0 pondremos. Imagínense, es el 3N0 y la inmunistoquímica falta. Ya, les propongo lo siguiente, dice el nuclear. Le haremos una gamografía. La gamografía nos va a decir si esto capta o no capta. Si no capta, no son metástasis. Y si persiste duda, le hacemos un PET. Ya, perfecto, gamografía, muy bien. Se la piden, siguiente semana la vuelven a presentar. Siguiente semana, les cuento que ha salido la inmunistoquímica. Luminal A. Ah, ya, neoadyuvancia medio que no. Y la gamografía, negativa. Ah, ya, ¿qué hacemos entonces? Procede la cirugía. Y el cirujano lo opera. Ahora imagínense, antes de la cirugía el cirujano dice, no, que, mira, yo está para hacerse una cirugía conservadora. Yo le puedo hacer una conservadora a esta señora. Le haremos una resonancia. Le hace la resonancia. Y en la resonancia aparece un nodulito así pequeño de 3 milímetros acá. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Esto puede ser tumor. Si esto es tumor, ya no puedo hacerle cirugía conservadora, tiene que ser una mastectomía. Entonces, el radiólogo dice, ¿se ha podido ver esto en ecografía? A ver, revisaremos la ecografía. No, no se ha podido, no se ve en la ecografía. Y el radiólogo dice, nosotros podemos hacer una biopsia guiada por resonancia para esto. ¿Sí? Sí, le hacemos una biopsia. 3 milímetros es muy pequeñito para hacer una biopsia. Probablemente le vamos a hacer una biopsia excisional directamente. Muy bien, lo hacemos. ¿Qué sale acá? Nada, fibrosis nada más. Ah, ya. Listo, ahora sí podemos hacerle conservador. O sea, así trabajamos en comités de tumores. Ventajas: el paciente está siendo visto por un montón de especialistas a la vez, cada uno aportando con lo que sabe. El radiólogo con lo que sabe, el patólogo, el cirujano, todos con el paciente. Y muchas veces hay comités que tienen 2 patólogos, 2 oncólogos, 2 cirujanos, ¿no? Entonces, para que el paciente se beneficie, así no solamente una sola persona va a tomar la decisión, ¿no? Y esto no solamente mama, hay comités de tumores de pulmón, comités de tumores de carcinomatosis peritoneal, comités de tumores de urología, tumores urológicos, o sea, un montón de comités de tumores, ¿no? Como tú bien decías, nosotros conocemos la indicación, pero el cirujano tiene que decidir al final si este paciente se va a operar o no. Y vamos a ver 2 términos que son muy interesantes, que son operable y resecable. Operable, el paciente está en condiciones de poder sobrevivir a la cirugía. Inoperable, riesgo operatorio alto, inaceptable en realidad. Resecable, puedo quitar al tumor con márgenes, y resecable, lo puedo quitar, pero probablemente los márgenes van a estar comprometidos. Ejemplos, para que sea mucho más fácil. A este señor, mírenlo aquí en la foto. ¿Cómo lo ven a simple vista? Parece que no está bien, ¿no? Bueno, entonces es un paciente masculino, infección por virus de hepatitis B, presenta un hepatocarcinoma, aproximadamente 10 centímetros en resonancia, única lesión, no tiene nada más. Pero tiene de antecedentes cirrosis hepática, insuficiencia hepática severa, un Child-Pugh C y trastornos irreversibles de la coagulación. Para ustedes, así, a grandes rasgos, ¿es resecable o irresecable? Creo que es secable. Parece, ¿no? Parece resecable. ¿Operable o inoperable? Inoperable. Inoperable, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Puede el cirujano operar? Sí, probablemente puede. Puede resecar todo. Exactamente, porque el paciente probablemente no va a sobrevivir la cirugía. O si sobrevive,
va a quedar con tan poco remanente hepático que va a fallecer al poco tiempo. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que les podemos ofrecer terapia con algunos inhibidores que se llaman lenvatinib, sorafenib, hay algunos otros de inmunoterapia también, pero generalmente cuando es insuficiencia hepática severa, casi todos los tratamientos están contraindicados. Generalmente, muchos de los pacientes van a ir a tratamiento paliativo. A veces se les puede embolizar. Este es obviamente un caso extremo, ¿ya? Pero que a veces les pasa. Le pueden embolizar la lesión, intentar hacer menos agresivo, ¿no? Pero obviamente es resecable, pero inoperable el paciente. Este otro paciente, miren allá, acá pueden ver la fotito. Este es un cáncer de mama, femenino, sin antecedentes, masa ulcerada de mama izquierda, que infiltra el tejido muscular y parrilla costal, es decir, llega hasta hueso. ¿Okay? Y tiene además un conglomerado adenopático axilar izquierdo y supraclavicular. O sea, tiene la masa, está infiltrando costilla, y tiene una pelota acá, supraclavicular, y una pelota acá abajo axilar. La paciente no tiene antecedentes, operable y no operable. Diferencias entonces. Y una clave es eso, resecable es del tumor, operable es del paciente. ¿Ok? Para que sepan. Entonces, no hay tumor inoperable por si acaso. ¿Ya? El paciente es el que es operable o no es operable. En estos pacientes, por ejemplo, ¿qué le vamos a hacer? Neoadjuvancia, si es que se puede, ¿no? Bueno, y con esto tenemos otro concepto que son la palabra márgenes. ¿Ok? Márgenes. ¿Qué márgenes podemos tener de esta cirugía? Entonces, como les había explicado, R0, márgenes macro y micro libres. R1, micro, y R2, ¿no? Con el ejemplo que les he dado incluso de los cirujanos, ¿no? Ya tienen el ejemplo. ¿Cómo puede saber si el cirujano lo está haciendo bien? Como les había comentado, por ejemplo, en Whipple, en centros de alto volumen de pacientes tiene menor mortalidad. ¿Por qué? Por la curva de aprendizaje que tienen. Entonces, ellos, por ejemplo, para ver si lo están haciendo bien, miden su morbilidad. ¿Cuántos de nuestros pacientes que operamos se quedan en terapia intensiva? ¿Cuántos se complican con infecciones, por ejemplo, ¿no? Mortalidad, ¿cuántos se mueren? ¿Cuántos viven sin recaída? ¿Cuántos viven a nivel global? Mi cirugía le ha ofrecido un resultado cosmético a la paciente, una mama, por ejemplo, con reconstrucción. Mi paciente le he operado, pero le he dejado con insuficiencia hepática, como el de la cirrosis hepática, ¿no? Le pueden operar, pero lo has dejado con insuficiencia hepática severa y el paciente se ha muerto por insuficiencia. Eso también se evalúa. Y la calidad de vida. Le he hecho una mega ultra cirugía, ¿no? Pero mi paciente pues ha quedado en terapia paliativa. Este es un ejemplo. Una vez nos hicieron, un paciente con cáncer gástrico viene a la consulta, a la consulta y tenía indicación de cirugía. ¿Okay? Lo mandamos al cirujano. Yo digo, bueno, le vamos a hacer una consulta en unos 3 meses, ¿no? Cuando estaba haciendo la especialidad. 3 meses lo veo en consulta, don Santiago. ¿Ya? Un mes después de la cirugía. Pues ya va a estar su patología, vamos a ver qué hace. Un mes, no llegó el paciente. 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada. Y un día estando de guardia me llega una interconsulta de un paciente, ¿ya? Y cuando voy a ver al paciente, era mismo de Santiago, que antes pesaba 70 kilos, y cuando lo vi pesaba 30, 25. Pues le habían hecho una gastrectomía, bien, pero se complicó. Se ha complicado con infecciones posoperatorias, fístulas. La cuestión es que, pues 4 meses después el paciente estaba caquético, mal, ¿no? Obviamente este es un caso extremo, pero el cirujano también valora si el paciente va a presentar calidad de vida después de la cirugía, ¿no? Entonces eso también es una medida para ver si estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué cosas, por ejemplo, vamos a ver en cirugía oncológica que todavía está en desarrollo? La telemedicina y la telecirugía, ¿no? El cirujano está en Estados Unidos y está operando un paciente pues, que sería en Europa Oriental por telemedicina. ¿Hay? Ablación por radiofrecuencia. Hay tumores de próstata que ya tienen tratamiento por radiofrecuencia, que aparentemente tiene los mismos resultados que una cirugía, ¿no? Radioquimioembolización, lo que han visto, este tumor, por ejemplo, hepático, que es enorme, que no se puede operar, pues ¿qué hacen? Aquí está su arteria, embolizan esta arteria y le dan quimioterapia a esta zona, ¿no? Y la pueden tratar también, sin llegar a operar. El IPEC es, imagínense, es una cirugía en la que remueven todo lo que es el peritoneo,
y le dan quimioterapia a una alta temperatura, disminuyen la recaída local. Otra técnica, la electroquimioterapia, entonces se da más en verano, ¿no? Cada vez hay más avances en cirugía oncológica, pero pues el cirujano tiene que ver todas estas cosas. Es lo único que hace el cirujano. Todo lo que hemos hablado es cirugía curativa. ¿Qué otros tipos de cirugía más tiene? Cirugía diagnóstica. Eso lo conocen ustedes. Tengo un paciente con una masa en páncreas que no sé qué es, ¿no? Y que tiene ganglios locorregionales. Ustedes me pueden decir, cáncer de páncreas, pero puede ser un neuroendocrino de páncreas, puede ser un sarcoma de páncreas, puede ser patología, ¿no? El cirujano abre, saca la muestra y te dice qué es. Tumor neuroendocrino de páncreas, un tratamiento diferente. Adenocarcinoma de páncreas, otro tratamiento diferente. ¿Okay? Esto es cirugía diagnóstica. Profiláctica, tumores de colon. Hay mutaciones en ciertas líneas celulares, germinales, perdón, que pueden tener más predisposición al cáncer de colon. Entonces te hacen una colonoscopia y te descubren 200 pólipos. 200 pólipos. Cualquiera de los pólipos puede desarrollar cáncer. Entonces, ¿qué van a hacer? No tienes cáncer todavía, solamente son pólipos. ¿Qué creen que van a hacer? Colectomía total. Te quitan todo el colon para que no desarrollen cáncer de colon en el futuro. Es también cirugía profiláctica. Lo que hemos visto, cirugía de intención curativa. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Cirugía de la enfermedad a distancia. Esto, por ejemplo, le llama muchas veces terapia de conversión. Les voy a explicar, por ejemplo. Imagínense que yo tengo esto, mi hígado, con una metástasis hepática acá, o dos, digamos. Y tengo el colon con un tumor estenosante. ¿Ok? Entonces, se obstruye el colon. ¿Qué le haría si se obstruye con un cáncer de colon? El cirujano le puede resecar. ¿Por qué? Porque está obstruido, pero no está perforado. Le puedo resecar y hacer una colostomía. ¿Ok? Y se sabe que hay un segmento de pacientes con cáncer de colon con metástasis hepáticas que todavía pueden tener intención curativa o de larga supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos quimioterapia de primera línea. Intentamos reducir estas hepáticas y después el cirujano en un segundo tiempo, ¡pam!, puede volar esta parte. Y el paciente quedarse sin enfermedad. De metastásico, ¿no? Se puede llegar incluso a intentar hacer una intención curativa para algunos pacientes de cáncer de colon. Eso se llama terapia de conversión, y aquí le llaman cirugía de enfermedad a distancia. Y eso se ha visto que mejora la supervivencia del paciente. Puede que al final vuelvan las lesiones hepáticas a este otro lado, pero el paciente vive más años. Eso, o más tiempo, no de años, pero más tiempo con esta cirugía. Metastásico. Cirugía paliativa, lo que les he comentado de las colostomías, gastroinostomías, todo lo demás. Y cirugía plástica y rehabilitadora, fácil, pues paciente, imagínense, de 40 años con cáncer de mama, que tenemos pacientes así. Pues muy bien, mastectomía radical, todo lo que ustedes quieran, pero ¿creen que para 40 años una paciente va a querer quedarse así? No, va a decir, una de las cosas que pregunta el doctor, ¿qué se puede hacer para poder mejorar la estética de la mama? Pues se puede ofrecer prótesis de mama, o se le puede ofrecer una reconstrucción mamaria, ¿no? Con transposición del dorsal ancho y demás cosas, ¿no? Entonces son cirugías también reconstructivas. O como lo que hemos hablado del colon, ¿no? Ya me han operado, doctor, ya tengo 2 años de seguimiento, no tengo metástasis a distancia. ¿Será que el cirujano puede volver a reconstruir mi tránsito? Pues sí, se lo envío, se lo reconstruye y el paciente tiene una cirugía reconstructiva. ¿Ok? Bueno, chicos, hoy día avanzaremos hasta acá.